En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos de nuevo para continuar con nuestro retiro dedicado en esta ocasión a un viaje con Dios, el viaje interior de la oración al que estamos todas nosotras invitadas de la mano y del ejemplo de los santos. En el tiempo anterior de retiro hemos seguido hemos ido de la mano de San Agustín y acabábamos con unas preguntas a la luz de su vida. Nos preguntábamos si estoy realmente en este camino interior, porque nuestra vida es una peregrinación, es un ir de gracia en gracia, es un ir de la mano de otras personas en la iglesia, en comunión, para acercarnos cada vez más como iglesia peregrina a la patria prometida. Camino con todos, o camino aislada, voy por mi cuenta, estoy parada, detengo al grupo. El Espíritu Santo seguro que nos está poniendo ante los ojos del corazón aquellos aspectos en los que cada una nos hemos de convertir en este tiempo de Cuaresma. Vamos a continuar ahora con esta reflexión, con este camino interior, ahora de la mano de una persona también muy querida, muy conocida, que es Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux. Aunque conocemos muy bien su historia, sencillamente vamos a recordar que antes de entrar en la historia de Santa Teresita, vamos a recordar que ella nos ayuda a cumplir el objetivo de este retiro, que es cómo podemos desde su ejemplo progresar personalmente en la oración. Descubrir qué ayuda nos pueden ofrecer los grandes santos a todos los que anhelamos progresar en nuestra vida de oración, pero nos encontramos continuamente desviados de nuestro propósito por la debilidad humana. Quizás estoy exagerando y estamos mucho más centradas en la oración y no tenemos tantos desvíos, pero quien más, quien menos, en algún momento de su día se encuentra distraído, se encuentra tentado, se encuentra con clara evidencia de la debilidad y con la tentación de dar más peso a la debilidad que a la gracia de Dios. Por eso, ¿cómo progresar en la vida de oración cuando nos encontramos con estas dificultades? Los santos son humanos como nosotros. Por eso, acercarnos a la lectura de los santos, tener devoción a los santos, conocer su vida, conocer sus experiencias espirituales, leerles, meditar, nos pueden aportar un inmenso ánimo, porque también ellos han padecido circunstancias en las que quizás nosotros nos encontramos y también nos ayudan a tener compasión para luchar contra la debilidad propia y para soportar con amorosa paciencia la debilidad ajena. Ellos son personas como nosotros, vemos su fragilidad, pero sobre todo son un acicate y un desafío contra nuestra mediocridad, porque en medio de su debilidad han sabido
acoger la gracia de Dios y eso les ha hecho grandes, eso les ha santificado. Por tanto, nuestro objetivo es ponernos a la escucha del Espíritu Santo de la mano de los santos para también nosotros alcanzar la santidad a la que aspiramos. Los santos, en una audaz entrega a Dios, han permitido que sus vidas sean transformadas por la gracia y que el esplendor, la fortaleza, el poder, la belleza de Cristo brille a través de su debilidad humana. Y un caso paradigmático de todos conocidos es el de esta joven. Aquí vemos una fotografía de ella de niña, Teresita de Lisieux. En esta foto preciosa, donde se ve su mirada limpia, se intuye ya que esta infancia, aquí infancia física, pues le acompañará como infancia espiritual a lo largo de toda su existencia, de toda su joven y breve existencia. Teresa de Lisieux, con su caminito de infancia espiritual, nos enseña la importancia de la confianza total en la bondad de Dios, que perdona nuestras imperfecciones siempre. Este es el núcleo del mensaje que quisiera transmitiros. Confiemos en nuestro Padre Celestial, que Él nos perdona siempre. Ciertamente, si queremos acudir a Él, suplicando su perdón. Si no acudimos a Él y no queremos que nos perdone, no le damos la oportunidad, pero basta ponernos en su presencia para que Él nos perdone siempre. Teresita del Niño Jesús, sabemos que fue una monja carmelita, vivió de 1873 a 1897. Su familia, una familia también de una profunda fe. De hecho, sus hermanas fueron también monjas en el propio monasterio, en el mismo monasterio, y sus padres, Luis Martín y Celia Guerín, fueron canonizados en el año 2015. En esta imagen de Santa Teresita, en esta fotografía, ella tiene 15 años. Es el momento en el que desea ardientemente seguir a sus hermanas que ya han entrado en el Carmelo. Por eso se dirige al Papa León XIII, quien le da la dispensa para poder ingresar antes de la edad establecida. Y lo hace con el nombre de Teresa del Niño Jesús, por el que todos le recordamos habitualmente, pero también un segundo nombre, de la Santa Faz, que nos evoca no solamente la ternura del bebé recién nacido del Niño Jesús, sino esa santa faz en el dolor y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su vida interior, lo sabemos, es el caminito de la misericordia de Dios. Y para ello, para recorrer este camino, ella se deja hacer, sufre una gran purificación. Si nos acercamos a sus escritos, principalmente la historia de un alma, que es el escrito conocido y el que le valió el reconocimiento de su gran aportación a la fe y por tanto de ser doctora de la Iglesia, pues vemos que no todos son perfumes de rosas, sino que sí, todos son rosas, pero también con sus espinas. Porque la joven Teresa caminó en una purificación, diríamos, ascética, en una abnegación de sus tendencias naturales, en un irse haciendo cada vez pues, más paciente
más modesta, más amable, venciendo aspectos de su carácter que no eran tales, pero que también el Espíritu Santo vino en su ayuda para entrar en determinados momentos de su existencia, sobre todo en el periodo de su gran enfermedad, en una noche purificativa, porque esto acontece a los grandes santos. Por tanto, no nos asustemos de tener aridez, de tener confusión. No creamos que esto es una lejanía de Dios. Es lejanía si por mis faltas entro en un estado de debilidad o de tibieza, pero si estoy en un estado de oración, de búsqueda del bien, de abnegación de mí, esos momentos de oscuridad son momentos purificativos de la vida mística. Por eso conviene siempre estar acompañados por una persona adecuada que pueda hacernos distinguir el momento de la vida interior, de la oración interior en que nos encontramos. Cuando Teresa deseaba ser santa, aquí la vemos en el año 1889, en el claustro del Carmelo, ella se dio cuenta que por sus características le parecía que no podía seguir los caminos elevados de santidad de quienes le habían precedido. Ella veía a los grandes santos, les admiraba, pero decía: yo no sirvo, yo soy muy pequeña, yo no tengo esa fortaleza. Pero aquí fue la gran revelación. Le fue dado a ver, descubrió el camino de la infancia espiritual, que es un camino tan grande como el de los grandes penitentes, como el de los grandes santos de la historia. Porque todos los grandes penitentes, los santos que han brillado por una vida mística impresionante, como esos otros santos pequeños aparentemente, pero también de una gran vida interior, tienen en común la confianza total en la acción de Dios y poner al servicio de Dios mismo y de los hermanos los dones recibidos, muchos o pocos que fueran. Teresita buscó y descubrió su caminito de infancia espiritual, basado en confianza y entrega total, confiando en la bondad de Dios como un niño. Teresa no se desanimaba por sus imperfecciones y pecados, sino que los ofrecía a Dios confiando en su misericordia. Es este el punto central. No desanimarnos nunca, arrepentirnos sí, y confiar siempre en la misericordia de nuestro Padre Celestial. He querido traer esta imagen poco conocida de un día de lavado en el Carmelo y aunque la foto pues no es de alta calidad por la época, pero podemos distinguir a Teresa, la segunda, a la izquierda, y a su lado su hermana Celine. Este es un momento de la vida comunitaria del Carmelo en aquel momento. Y en esta vida comunitaria quiero resaltar que Teresa pasó como una más. Fue una figura oculta, desconocida para la comunidad. Su vida interior y su humildad fueron reconocidas tras su muerte. Para muchas de sus hermanas era una monja más, una persona normal. No tenemos que aspirar a que reconozcan nuestras penitencias, nuestros méritos, nuestros esfuerzos. Tenemos que aspirar a amar totalmente, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, a Dios, que ese es el primer mandamiento de la ley, y amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado, que ese es el mandamiento nuevo. Y Dios dará a conocer este amor a los demás cuando y cómo lo considere. Teresa fue
reconocida en su hondura espiritual después de su muerte. Fue canonizada y declarada doctora de la Iglesia por un profundo itinerario espiritual que para sus contemporáneas, para sus hermanas de comunidad, pasó desapercibido, y por la grandeza de sus intuiciones de fe. Aquí vamos a detenernos en un texto de los muchos que están en su historia de un alma, pero que deja ver la grandeza de la forma en que ella vivía la vida cotidiana en su Carmelo. Dice Teresita: una tarde de invierno estaba yo cumpliendo como de costumbre mi dulce tarea. Su dulce tarea consistía en atender a una religiosa que estaba inválida y a la que tenía que acompañar con una silla de ruedas. Continuó con la lectura del texto. De pronto oí a lo lejos el sonido armonioso como de un instrumento musical. Y entonces, le vuela la imaginación, me imaginé un salón muy bien iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados, y en él señoritas elegantemente vestidas, prodigándose mutuamente cumplidos y cortesías mundanas. Luego posé la mirada en la pobre enferma a quien sostenía. En lugar de una melodía, escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros. No puedo expresar lo que pasó por mi alma. Lo único que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, los cuales sobrepasan de tal modo el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra que no podía creer en mi felicidad. Puede ocurrirnos que haya circunstancias a nuestro alrededor, dentro del monasterio o fuera, que parezcan ser más apetecibles, ser mejores, ser incluso más adecuadas para una vida espiritual que aquella en la que nos encontramos. Pero no nos equivoquemos. Es cumplir la voluntad del Padre en cada momento a través de esa obediencia complaciente en la vida religiosa, la que va a hacer posible que vivamos esta felicidad de la entrega, de la generosa entrega. Y el Señor, que es muy generoso con quienes le aman, se ocupará de darnos, cuando convenga, aquellas consolaciones que nuestra alma requiera. Mientras tanto, no impacientemos, confiemos en su infinita misericordia. Otra foto de la comunidad del Carmelo. Y aquí, pues llama la atención precisamente Teresa, Teresita, abrazada a la cruz. Teresa de Lisieux falleció con solo 24 años. Bastó esa breve vida para hacer de ella una gran santa y para dejarnos un gran camino de vida espiritual, que es pequeño, es el caminito, pero es gran camino a la vez, para que quien lo desee pueda recorrerlo. Y en este camino de confianza en nuestro Padre Celestial, Él nos va purificando a través de la acción del Espíritu Santo. No lo olvidemos y no lo temamos.
En sus últimos días, Teresa enfrentó tinieblas espirituales, pasó por una purificación de su alma y de su espíritu, pero esto profundizó su empatía, su cercanía y su oración por los pecadores, identificándose con ellos en su sufrimiento. De la mano y del ejemplo y de la historia del alma de Santa Teresita de Lisieux, podemos encontrar ayuda, enseñanza, iluminación y consuelo para la propia vida de oración, para la propia vida espiritual, en las circunstancias y con las características que a cada una de nosotras se nos ha puesto en nuestro momento de la historia. La oración de Santa Teresita es sencilla y directa. Ella evita elaboradas composiciones. Ella no se cree, aunque lo era, un alma privilegiada y escogida. Todos somos almas privilegiados y escogidos. Busca solo la sencillez y lo hace de una forma que ha de ser modélica para todas nosotras, y es recurriendo a las escrituras para el apoyo de su oración, valorando la vida ordinaria y encontrando inspiración en el Evangelio. Os animo y me animo que, como los santos que nos han precedido, acudamos a la lectura asidua y personal del Evangelio para encontrar en las palabras, en los hechos de Jesucristo, también en todo el Nuevo Testamento de los apóstoles, pero principalmente en las palabras y en los hechos de nuestro Señor Jesucristo, en los Evangelios, la resolución de aquellas dificultades que podemos encontrar cada día en nuestro camino. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? ¿Qué decir? ¿Cómo resolver esta situación? Acudamos al Evangelio, leamos el Evangelio, porque ahí tenemos una respuesta para la actuación hoy, para mi forma de proceder hoy, para mi seguimiento y configuración con Jesucristo hoy. Y esto es vida de oración continua. Llegamos al final de este breve espacio de meditación que dará lugar ahora a la oración personal, y vamos a hacerlo con otras dos cuestiones a la luz del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma. En primer lugar, quiero reclamar nuestra atención acerca de la vida comunitaria, porque la oración personal, la oración continua, tiene el fruto visible de una vida fraterna. Por eso he de preguntarle al Espíritu Santo: ¿soy capaz de caminar con las demás? ¿De escuchar? ¿De ayudar? Yo personalmente tengo mis tareas, tengo mis ocupaciones, tengo mis obligaciones, tengo mis dificultades, pero camino al ritmo de mis hermanas, las ayudo, las atiendo, las escucho, las cuido, o priorizo mi necesidad. Y esto nos lleva a una segunda cuestión, en este caso como comunidad. Estamos atentas para vencer la tentación de encerrarnos en nuestra autorreferencialidad, ocupándonos solamente de nuestras necesidades comunitarias, o estamos abiertas unas a otras y como comunidad a los demás. Ese sería, como consejo, pues una de las líneas de oración, de reflexión. Y la otra
en este ámbito en que nos encontramos en el jubileo de la esperanza, en este año de la esperanza, hemos de tener presente que la llamada a la conversión personal y comunitaria es la llamada de la esperanza, es la llamada de la confianza en Dios y en su gran promesa, que es la vida eterna. Por eso me pregunto, te pregunto, nos preguntamos, ¿poseo la convicción de que Dios perdona mis pecados? ¿O me comporto como si pudiera salvarme sola? Anhelo la salvación e invoco la ayuda de Dios para recibirla. Y con este espíritu de esperanza, de confianza y de sed de vida eterna, me acerco a los sacramentos. Son preguntas sencillas, son preguntas de nuestro vivir cotidiano, pero que no por eso dejan de ser muy importantes y necesarias para una conversión personal, porque la oración continua es amor continuo y el amor continuo requiere una conversión continua. Pues nada más, hasta aquí la reflexión que he podido ofreceros y que deseo de corazón que pueda ayudaros como a mí me ha ayudado en este camino de conversión personal, de santidad personal, de la mano de los santos, para que nuestra vida sea una auténtica peregrinación, un viaje interior hacia el encuentro con nuestro Padre Celestial. Muchas gracias.